obstáculos. Ahora bien, ¿cuál es el segundo obstáculo contra la meditación? Redoble de tambor, ¿sí? Cuando nos ponemos a meditar, ¿qué es lo que nos pasa? Que se nos olvida el objeto. Se nos olvida el objeto de meditación y es por eso que nos distraemos, que nos dispersamos. O sea que el segundo obstáculo es el olvido del objeto de meditación. ¿Y cuál es el antídoto contra el olvido? El recordar el objeto de meditación, la memoria. En la meditación, el factor mental de la memoria juega un rol súper importante. La memoria es súper importante tanto a nuestra vida diaria como en la meditación, porque la memoria, y en otras partes escucharéis que se traduce como atención plena, como mindfulness, el famoso mindfulness y la famosa atención plena, dentro del budismo tibetano se traduce como memoria, es el factor mental de la memoria. ¿Y la memoria qué función tiene? La memoria tiene la función de evitar que nos olvidemos de nuestro objeto, ya sea un objeto de meditación o cualquier objeto mental, o un número de teléfono de un amigo, por ejemplo. Esa es la función que tiene la memoria. Entonces, cuando estamos meditando, ¿qué sucede? Que primero, digo al principio, primero tenemos que identificar el objeto de meditación. Entonces, vale, yo identifico que mi objeto de meditación es esa sensación, ¿no?, que surge cuando yo inhalo y exhalo, ¿vale? Yo me enfoco ahí, ese es mi objeto de meditación, lo identifico. Después, hay que mantener la atención ahí, hay que mantener la concentración ahí. Dependiendo qué tan fortalecida o qué tan debilitada tenga yo la memoria, seré capaz de mantener mi atención en ese objeto o no. Entonces, la idea es que yo identifique ese objeto y que luego me acuerde del objeto constantemente. O sea, es un ejercicio de memoria. Yo tengo que acordarme de ese objeto constantemente. Entonces, una forma de hacerlo es hablarme a mí mentalmente, sobre todo al principio, ¿no? Hablarme a mí mentalmente diciendo, cuando me disperso, ¿no? ¿Cuál era mi objeto de meditación? Mi objeto de meditación era la sensación sobre la respiración. Me lo recuerdo a mí mismo, o sea, estoy usando la memoria para mantener la concentración sobre ese objeto mental. Y de nuevo se dispersa. ¿Cuál era mi objeto de meditación? Mi objeto de meditación era la sensación sobre la respiración y regreso, ¿no? Ese proceso no hace falta que sea un proceso verbal dentro de la mente, no hace falta que articulemos todo con palabras para poder realizar la acción de la memoria. ¿Qué pasa? Que en Occidente normalmente la memoria la asociamos con memorias del pasado, con la memoria es lo que recuerda el pasado. En este caso, dentro de la psicología budista explica que la memoria no es algo solamente cosas del pasado, la memoria no solamente tiene la capacidad de recordar el pasado, sino que la memoria es algo que se usa activamente en el presente para no olvidarnos de lo que estamos haciendo, y no solo eso, sino además de proyectar hacia el futuro. O sea, es lo que tiene la capacidad de hacerme recordar aquello que yo tenía planeado hacer en el futuro. O sea, si yo no me olvido que hoy tengo que dar la clase de meditación, es porque mi memoria está activa y recuerda lo que yo he planeado a futuro. Si yo estoy meditando y no me olvido de mi objeto de meditación, es porque mi memoria está activa, recordando activamente en el presente cuál es mi objeto de meditación y obviamente en el pasado. Entonces vemos lo importante que es el factor mental de la memoria. Y dentro de la psicología budista se explica que la memoria tiene tres aspectos o tres características principales. La primera característica principal de la memoria es que para que la memoria pueda funcionar tiene que estar en contacto con un objeto familiar. Si yo os digo, por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Que si yo os digo, por ejemplo, acordaros de mi abuela, no surge nada en vuestra mente. ¿Por qué no surge nada en vuestra mente? Porque si no habéis conocido a mi abuela, ese objeto de pensamiento no es familiar para vuestra mente. Entonces la memoria no puede acordarse de algo que nunca ha conocido. O sea que el objeto de la memoria tiene que ser algo familiar. Entonces esa es la razón por la cual se enfatiza tanto la respiración. Porque la respiración es algo con lo que llevamos viviendo
desde que salimos del vientre de nuestra madre, ¿no? Todos los días, a cada hora, desde la edad que tengamos, yo llevo 30 años respirando cada minuto sin cesar. O sea que la respiración es algo súper familiar. Solamente una cuestión de familiarizarnos más profundamente, más activamente con ese objeto de meditación, ¿sí? Entonces siempre el objeto tiene que ser familiar. Por ejemplo, muchas veces esta meditación de concentración se hace sobre una imagen mental, ¿no? Yo, por ejemplo, me imagino a un Buda, ¿no? Me imagino a un Buda y yo ya he visto muchas veces la imagen de un Buda. Entonces yo recreo esa imagen según lo que yo he visto del Buda, ¿no? Y entonces la visualizo así y creo la visualización y me enfoco a partir de ese objeto que es familiar para mí, pero a lo mejor para otra persona que no es budista, ese objeto no le sirve, a lo mejor le es mucho más familiar el objeto de la Virgen María o Jesucristo o no sé, cualquier cosa, ¿no? O el símbolo del Islam que un Buda o que cualquier cosa. O sea que el objeto siempre va a depender de aquello que sea familiar para nosotros. Esa es la primera característica de la memoria. La segunda característica es que tiene dos funciones. La función de evitar que olvidemos, la memoria es lo que hace que evite que olvidemos, y evita las distracciones. Porque si yo estoy enfocada, si yo ahora mismo estoy pensando en lo que estoy diciendo, no estoy atenta a lo que está sucediendo a mi alrededor. Por ejemplo, no estaba atenta a los elefantitos esos de ahí atrás. No estaba dentro de mi campo de atención hasta ahora que lo he notado, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba atenta, mi memoria estaba concentrada en lo que tenía que decir, ¿sí? Entonces, ese es el rol que tiene la memoria sobre la práctica de la meditación. Entonces, para resumir, primer obstáculo, la pereza. La pereza tiene ¿cuántos antídotos? 4. ¿Cuáles son esos antídotos? Saber los beneficios de la práctica, aspirar a alcanzar el resultado, esa concentración, practicar con entusiasmo y como resultado alcanzo la flexibilidad mental y física, ese estado de flow donde ya no me cuesta meditar, lo hago de forma natural sin que me cueste. Me pongo a meditar, me he quitado la pereza, me pongo a meditar, me enfoco en la respiración. ¿Qué obstáculo surge después? Que me olvido y por lo tanto me disperso, me distraigo. ¿Cuál es el antídoto contra esa distracción, contra esa dispersión? La memoria. La memoria que tiene una relación de familiaridad con el objeto de la respiración, al estar recordando, hace que evite que me olvide y que me distraiga de ese objeto de meditación. La meditación, la memoria, perdón, es un poder de retención, que es la base donde podemos depositar el objeto de meditación y la memoria hace esto, ¿sí? La memoria retiene. Si la memoria no retiene el objeto, me disperso y me voy para todos lados. La memoria retiene, entonces no me disperso. Entonces ese es el segundo antídoto.